Bienvenidos a la evaluación del corte número 3 de la materia Estudio Seminarial Electivo de la sección MB02-NOS con el docente Dr. Germán Garatero. Los integrantes del grupo número 1 son Castillo Daniel, Escalona Kerlin, Jiménez Emily, Jiménez María Andreina, González Daisy, Gutiérrez Diana, Pérez Andrea, Pérez Sandra, Viloria Jesús y mi persona Remy Freites bajo el expediente HPS 1431182. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre un tema muy importante como lo son los trastornos sexuales, en los cuales se clasifican las parafilias, la disforia de género y las disfunciones sexuales. Los trastornos sexuales se caracterizan por una alteración en los procesos propios del ciclo de la respuesta sexual o por dolor asociado con la realización del acto sexual. Es bien sabido que los trastornos sexuales afectan a un gran número de personas de ambos sexos y que hasta hace muy poco tiempo no se tenía no se conocía mucho sobre estas alteraciones, especialmente si las afectadas eran del sexo femenino. Sin embargo, los tiempos han ido cambiando y las mujeres han ido adquiriendo el protagonismo que les corresponde en dicha sociedad y se han ido preocupando cada vez más por su sexualidad. Hay evidencias científicas que correlacionan trastornos sexuales y merman con las relaciones personales y de la autoestima. El trastorno sexual más frecuente en las mujeres es el deseo inhibido, que es probable que estas mujeres tengan la incapacidad de enfocar su atención en las relaciones sexuales, desviándola hacia pensamientos negativos que interfieren cuando presentan estas disfunciones. La disfunción orgásmica también puede ser la falta de concentración y de la incapacidad de enfocar la atención. Esto pudiera dificultar el logro del orgasmo. De esta manera podrían distraerse un poco más y así activan los mecanismos de inhibición, que estos son naturales y de forma fisiológica, que suprimen el deseo sexual. En los hombres se utilizan desde hace muy poco tiempo por parte de sexólogos, psicólogos y médicos unos tests que son autoaplicables y que se permiten diagnóstico de fácil diagnóstico sobre varios trastornos sexuales. Para desarrollar también un tipo de instrumento parecido de las mujeres todavía no se ha logrado. El trastorno sexual más frecuente en los hombres es la disfunción eréctil, que es probable que esto se dé por los componentes de ansiedad en los varones jóvenes. En los adultos ya mayores puede que esta tenga una combinación de factores, como son factores psicológicos y fisiológicos. A continuación vamos a hablarles sobre las parafilias, que son patrones de conducta sexual en los que el deseo, la excitación y el placer dependen en gran medida de elementos necesariamente atípicos y que siempre nos conllevan a una patología. También se caracterizan por una activación sexual ante objetos o situaciones que no forman parte de las pautas habituales de los demás y que éstas interfieren en la capacidad para una actividad sexual recíproca y afectiva. Según el DSM-4, las características esenciales para el criterio A de la parafilia es la presencia de repetidas e intensas fantasías sexuales de tipo excitatorio o impulsos o comportamientos sexuales que por lo general engloban objetos no humanos, sufrimiento o humillación de uno mismo o de la pareja, y niños u otras personas que no consienten y que esto se presenta en un periodo de al menos 6 meses. Para el criterio B, estos impulsos, comportamientos y fantasías deben provocar malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en la actividad de este individuo. Hay que tener muy en cuenta que las imágenes o fantasías parafílicas
pueden ser estímulos de excitación sexual para una persona, pero sin llegar a ser una parafilia. Como por ejemplo, la ropa interior de una mujer siempre suele ser excitante para un hombre. Esto no puede ser una parafilia, o si lo es, solo cuando el individuo actúa sobre ellas o cuando le afecte de una manera muy excesiva. Gracias. Les voy a hablar acerca de las siguientes parafilias. Fetichismo. Durante el periodo de al menos 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente por el empleo de objetos inanimados o gran interés específico por parte del cuerpo que no son los genitales. Los objetos fetiches no se limitan a prendas de vestir para transvestirse, como el trastorno transvestismo, o artilugios diseñados para la estimulación táctil en los genitales. Exhibicionismo. Durante un periodo de al menos 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente producida por la exposición de los genitales a una persona desprevenida. Voyeurismo. Durante un periodo de al menos 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente producida por la observación de una persona desprevenida que está desnuda o desnudándose. En este trastorno, el individuo debe tener una edad como mínimo de 18 años. Proteurismo. Durante un periodo de al menos 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente por el tocamiento o fricción contra otra persona que está desprevenida. Y masoquismo sexual es durante un periodo de al menos 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente producida por el hecho de ser humillado, atado, ahorcado o maltratado de alguna u otra forma. En todos estos trastornos, como criterio B, se cumple que el individuo ha cumplido sus deseos y fantasías sexuales sin el previo aviso de la otra persona. Y estos deseos y fantasías sexuales causan malestar clínicamente significativo en todas las áreas en las que se desenvuelve el individuo. Gracias. Continuando con las parafilias, el sadismo sexual implica actos en los que el sufrimiento, ya sea físico como psicológico, sobre la víctima causa un placer y una excitación sexual sobre la persona que tiene el trastorno. Algunos individuos evocan la fantasía de dominación sobre en el acto sexual, más no ejecutándola. En otros buscan una pareja en el cual pueda estar de acuerdo en sufrir la humillación y los actos sádicos. Y en otros buscan una víctima que no consiente los actos sexuales sádicos. En todos los casos, es el sufrimiento de la víctima lo que evoca esa excitación y placer sexual. La fantasía o actos sádicos pueden buscar una gran variedad de actos, en el cual va desde atarla, amordazarla, violarla, quemarla, darle choques eléctricos, golpearla, mutilarle e incluso matarle. La fantasía sexual sádica puede comenzar en la infancia y los actos suelen comenzar a principios de la adultez. Se diagnostica que es crónico cuando busca una víctima que no consiente en los actos sádicos y el evento se repite continuamente hasta que sea detenido. En el siguiente punto pasamos al fetichismo transvestista, en el cual la característica esencial vendría siendo de que el individuo en cuestión se viste con la prenda del otro género. Por lo general, el individuo en cuestión tiene una gran variedad de prendas del otro género para transvestirse, y cuando lo ha hecho, habitualmente se masturba, que es pensando y fantaseando que es al mismo tiempo el sujeto masculino y el objeto femenino. Este trastorno ha sido típicamente descrito en varones heterosexuales. Ahora, este trastorno no debe ser diagnosticado cuando en el transcurso aparece un trastorno de identidad sexual. Ahora, los fenómenos transvestistas comprenden desde llevar ropa femenina en solitario en ciertas ocasiones hasta llevar
completamente vestido de ropa femenina y imitando su manerismo. Aunque la preferencia básica, básica es heterosexual, estas personas tienden a poseer pocos compañeros sexuales y algunos casos han realizado actos homosexuales. El trastorno típicamente puede comenzar en la infancia o a principios de la adolescencia y en muchos casos el acto no se efectúa en público hasta llegar hasta la adultez. La experiencia inicial de transvestismo puede suponer un transvestismo parcial o total y cuando es parcial suele escalar hasta ser completo. En algunos casos el transvestismo se convierte en una especie de antídoto contra el estrés y la ansiedad, pero en otros, en el individuo puede aparecer una disforia sexual, especialmente cuando ya hay una situación de estrés. En el siguiente punto continuamos con la pedofilia. La característica esencial de la pedofilia consiste en actividades sexuales con infantes prepúberes. El individuo ha de tener más de 16 años y ser 5 años mayor que el niño en cuestión. La gente con pedofilia declara sentirse atraída por infantes de cierto rango de edad, algunos por niñas, otros por niños o por ambos sexos. La pedofilia que afecta a las niñas es más frecuente que la de los niños. La gente que presenta estos trastornos y que utilizan a los niños según sus impulsos, pueden limitar sus actividades a desnudarlos, a manosearlos o tocarlos suavemente. Otros, sin embargo, efectúan felaciones, cunilingus, penetración en vagina, ano o boca del infante con sus dedos u objetos extraños. Estas actividades se explican comúnmente con excusas racionalizadas diciendo de que el niño lo provocó o de que esto le va a servir como experiencia en futuros actos sexuales. El trastorno empieza por lo general en la adolescencia, aunque algunos individuos manifiestan que no llegaron a sentirse atraídos por los niños hasta la edad intermedia de su vida. Y la frecuencia del comportamiento pedófilo fluctúa a menudo con el estrés psicosocial. Por otro lado, la gerontofilia es la preferencia sexual con personas de edad avanzada. La atracción por personas mayores proviene tal vez por lo reconfortante de los individuos maduros, como también puede derivar de la inteligencia, experiencia y calma de las personas de edad avanzada, que lo hacen ser capaces de estar preparados para escuchar a la otra persona. A día de hoy no está socialmente aceptado en muchos países, pero cada vez se dan más casos, sobre todo en Canadá, Europa y México. Y en el siguiente punto sería la necrofilia. Las personas necrófilas se sienten atraídas por los cadáveres, ya sean humanos o de animales. Aunque lógicamente la necrofilia se suele llevar en contra de los deseos del fallecido. Acto común en muchos asesinos en serie como Jeffrey Dahmer o Ted Bundy, el asesino TBK. También se han dado casos de necrofilia con el permiso y consentimiento previo de la persona fallecida, obviamente en vida, como el caso de Armin Meiwes, el caníbal de Rotemburgo. En la psicología social analítica de Erich Fromm se explica que el gusto por la violencia y la destrucción, el deseo de matar y la atracción por la muerte, el suicidio y el sadismo, en un sentido no sexual, Erich Fromm entendía la necrofilia no como la expresión del instinto sexual derivado de la muerte, sino como la consecuencia de llevar una vida sin estar realmente vivo. Y hasta aquí concluyo mi punto. Mi nombre es Diana Gutiérrez y voy a continuar con el tema de las parafilias. Para empezar se encuentra la asfixiofilia, que son las personas que obtienen su excitación sexual a partir del ahogamiento. Esta puede producirse ya sea en pareja o durante la masturbación, la cual se denomina la asfixia autoerótica. La siguiente es la zoofilia, que consiste en obtener la excitación sexual a partir de los animales,
ya sea con la vista de los animales o con el contacto sexual directo con ellos. Esta puede ser exclusiva o puede ocurrir en personas que también sienten excitación sexual como otras personas normalmente. La siguiente son la urofilia y la acropofilia. La urofilia consiste en la excitación sexual relacionada a la orina y la acropofilia está relacionada a las heces fecales. Por lo general existe una parafilia relacionada a esta que consiste en defecar o orinar encima de la pareja para obtener la excitación sexual. También tenemos la xenofilia, que consiste en la preferencia sexual hacia parejas que están categorizadas en una etnia distinta a la de la persona o que se categorice como exótica o diferente. Y está la ginandromorfofilia, que consiste en la excitación sexual relacionada a personas que son transgénero. Bueno, mi nombre es Sandra Pérez y voy a hablarles sobre la disfunción sexual. La disfunción sexual no es más que la dificultad en la realización del ejercicio de la función sexual, esto ya sea en la parte de la excitación, el orgasmo, el deseo, entre otros. Este tiene tres causas. Las principales son las orgánicas, que pueden ser algún desequilibrio hormonal o alguna dolencia física, psicológicas, que puede ser que la persona esté presentando o pasando por un momento de estrés, ansiedad o depresión. Y por último tenemos las de pareja, que puede ser que la relación actual que está teniendo la persona le está afectando. Cabe destacar que esta dificultad en el ejercicio de la función sexual debe presentarse de manera frecuente y recurrente. En cuanto a los hombres, las disfunciones sexuales se pueden presentar en diferentes maneras. Principalmente está la disfunción eréctil, que es cuando la persona, o el hombre en este caso, tiene la incapacidad de lograr o mantener una erección. Luego tenemos la eyaculación precoz, que es cuando la persona no tiene el control de la eyaculación. Esto sucede antes de tiempo por los altos niveles de excitación que se tiene de la persona. La eyaculación retardada o tardía es cuando la persona no tiene el control de la misma. Sin embargo, esta no se da antes de tiempo, sino mucho después de la realización del acto sexual. El deseo sexual inhibido o bajo hace referencia a la disminución del deseo sexual de la persona. La dispaurenia es una enfermedad, es un trastorno de disfunción sexual que se caracteriza por el dolor durante el proceso de la relación sexual. La eyaculación sin placer es cuando la persona no controla la eyaculación, cuando no existen niveles de excitación e igualmente esta se da. Y por último, la fobia al placer o al sexo, que ya viene más relacionado a una causa psicológica, donde un hecho traumático causó en la persona este estado de ansiedad y niveles de estrés. Mi nombre es María Andreina Jiménez y yo les voy a hablar sobre las disfunciones sexuales en las mujeres. Así como los hombres, las mujeres también presentan disfunciones sexuales. Una de ellas es la anorgasmia, que es la incapacidad o dificultad de tener orgasmos. Pueden existir dos tipos. La primaria, que es cuando la mujer no tiene orgasmos, y la secundaria, que es cuando la mujer ha presentado orgasmos, pero de manera súbita o gradual deja de tenerlos. En el DSM-5 podemos ubicar la anorgasmia como trastorno orgásmico femenino. Los síntomas se deberían presentar mínimo durante 6 meses y debemos especificar si estos síntomas se dan de por vida, o sea, que la persona desde su madurez sexual esté presentando esta conducta o esta disfunción o que sea adquirida. También debemos especificar si es generalizada, o sea, que se presenta en cualquier situación y con cualquier pareja, o si es situacional, que es cuando la persona con una pareja en específico o en una situación en específico presenta esta conducta. También debemos especificar la gravedad actual que presenta. Otra de las disfunciones es el trastorno de excitación o anafrodisia. Este trastorno de excitación es
cuando la mujer no siente placer durante el coito o durante el ejercicio de la función sexual. Y esto lleva a que la mujer no tenga una buena lubricación. En el DSM-5 lo podemos encontrar también como el trastorno de excitación o deseo sexual femenino. En este mismo también podemos encontrar lo que es el trastorno del deseo sexual. Es cuando la mujer no tiene deseo de hacer el ejercicio de la función sexual o de tener alguna fantasía sexual y hay ausencia de la misma. En estas dos también debemos especificar si es de por vida, o si es en estos momentos, si es situacional o generalizada y la gravedad que tenga esta. Otra de los trastornos o de las disfunciones que presenta la mujer está la dispareunia, es el dolor vaginal, rectal o en la parte baja del abdomen al momento de tener el coito. También se puede encontrar lo que es el vaginismo, que son las contracciones de los músculos de la vagina durante la penetración. Estos dos los podemos encontrar en el DSM-5 como trastorno del dolor genitopélvico. Y por último encontramos lo que es la fobia sexual, que es la aversión al sexo. Muchas gracias. Mi nombre es Daisy González y hoy les voy a hablar acerca del tratamiento en la disfunción sexual. Este tratamiento puede estar enfocado tanto en mujeres como en hombres. El tratamiento de los hombres se va más que todo a la erección, ¿sí? A la disfunción eréctil. Este tratamiento se pueden mandar medicamentos como fármacos vasodilatadores. Uno de los medicamentos puede ser el citrato sildenafilo. Este medicamento actúa directamente en la enzima reguladora de sangre del pene y por esta razón al mandarlo puede estimular la erección. El fármaco intracavenoso es un fármaco vasodilatador que se inyecta directamente en el pene para estimular la erección. Y por último tenemos una de las alternativas que la mayoría de los pacientes utilizan y es satisfactoria en ellos, la prótesis del pene. En las mujeres tenemos otro tipo de tratamiento. Este tratamiento puede ser una terapia hormonal, ya que las hormonas pueden influir en la satisfacción de la mujer. También se pueden utilizar dispositivos estimuladores de la clítoris para aumentar la satisfacción y la excitación en las mujeres. Y por último tenemos para aquellas mujeres que sienten algún dolor mientras realizan su función sexual, podrían ser analgésicos, lubricantes y agentes desensibilizadores. De forma general, tanto para hombres como mujeres, se pueden mandar algunos cambios en su estilo de vida. Estos cambios pueden ser tanto en su comida diaria, en su alimentación, puede ser en su rutina diaria, que sí realizar un poco más de ejercicio, y también se pueden utilizar o dejar un poco de lado aquellas adicciones tipo el alcohol, el cigarrillo o las drogas, ya que esto, según estudios, infecta directamente en la satisfacción sexual. Y por último, uno de los tratamientos más importantes es la psicoterapia, ya que se ha demostrado que la disfunción sexual tiene un componente realmente psicológico. Gracias. Bueno, mi nombre es Evelyn Jiménez, soy estudiante de la Universidad de Acapulco, de la sección MB02MUS. Mi número de expediente es HPS 143-01456. Yo les voy a hablar acerca de la disforia de género. Pero antes de hablarles de la disforia de género, como lo dice el DSM-5, también les voy a decir que en el DSM-4 está como codificado F64.9 y es un trastorno de la identidad
sexual no especificada. El código del DSM-4 es 302.6. Antes de comprender y ampliar la definición de la disforia de género, voy a distinguir entre varios conceptos que tenemos: sexo, género y identidad de género. Cuando hablamos de sexo, se hace referencia a todas aquellas características biológicas que nos son asignadas en el momento de nuestro nacimiento. Esto estamos hablando de los genitales externos e internos. También tenemos como género, que es el conjunto de conductas y comportamientos socioculturales construidos y asignados a cada uno de los sexos femenino y masculino. Y finalmente, la identidad de género. Se entiende como la percepción que tenemos las propias personas adscritas al sentimiento de ser hombre o mujer. Así pues, puedo decir que la disforia de género aparece cuando existe una falla de correspondencia entre la identidad de género y las características sexuales que presentan las personas. Es decir, aunque su apariencia física y sus atributos biológicos se correspondan con su sexo concreto, su sensación es de pertenencia al sexo contrario, determinado, sintiendo así una gran insatisfacción y un gran anhelo por modificar esta condición. Sus causas. Las causas de la disforia de género también se manifiestan de origen orgánico, que hacen una predisposición a este malestar, como lo son el síndrome de insensibilidad androgénica y el síndrome de insensibilidad recesiva a los estrógenos. Hay una teoría biológica y genética que explica o plantea la posibilidad de que la cuna de la disforia de género se halle en el mismo desarrollo intrauterino, apuntando directamente a estructuras cerebrales como el hipotálamo y al anormal desarrollo lunar como principales sospechosos. Cuando hablamos de las causas del síndrome de insensibilidad androgénica, esta está señalando cuando una persona nace como hombre, pero parece mujer. Y también el síndrome de insensibilidad recesiva a los estrógenos es cuando una persona nace como mujer y parece hombre, que ahí es cuando se desarrolla el cuerpo de la manera distinta a lo que debe ser una mujer. Pues, sin más nada que agregarle a la exposición o a las definiciones, los dejo con mi otro compañero. Buenas noches, mi nombre es Andrea Pérez, estudiante de Psicología de la asignatura Seminarial Electivo de la sección MB02 MOS del doctor Germán Granderón, y yo les voy a hablar sobre los síntomas que se presentan en el trastorno de disforia de género. Los síntomas que se pueden presentar en los niños se manifiestan generalmente de 2 a 3 años de edad en adelante. Los síntomas que presentan es que prefieren vestirse del sexo opuesto, insisten en que pertenecen al sexo opuesto, desean despertarse perteneciendo al sexo opuesto, prefieren participar en actividades y juegos que se inclinen más al sexo opuesto, tienen sentimientos negativos sobre sus genitales, por lo menos en las niñas
piensan que en algún momento les va a crecer un pene y se convertirán en un varón, y en los varones suelen sentarse para orinar y desean cortarse el pene. Los síntomas que se presentan en los adultos se pueden decir que tienden a tener problemas de ansiedad, depresión, tienden a tener conductas suicidas. Estos problemas deben estar relacionados a los factores de estrés sociales y familiares asociados con la falta de aceptación de no conformidad del género. Aunque la mayoría de los transexuales pueden presentar síntomas de disforia de género o tienen sensaciones de ser diferentes en la primera infancia, algunos no lo presentan sino hasta la vida adulta. Los transexuales masculinos o femeninos inicialmente pueden vestirse como el sexo opuesto y solo más tarde llegan a aceptar su identidad sexual opuesta. El diagnóstico de la disforia de género debe ser realizado por un psiquiatra, tanto para niños, adolescentes o adultos. Se debe tener una experiencia en el desarrollo de la psicopatología y trabajar con un equipo multidisciplinario. Dentro de los criterios de diagnóstico del DSM-5 cuenta con unos criterios, que se puede decir que el criterio A es la marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y en el que se le asigna, de una duración mínima de 6 meses, manifestada con un mínimo de 2 características de las siguientes, como por ejemplo, la 1, que es una manera muy marcada de la incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y sus características sexuales, tanto como las primarias o secundarias. 2. Un fuerte deseo por representarse de los caracteres sexuales propios, primarios o secundarios a causa de una marcada incongruencia con el sexo que se siente o se expresa, como por ejemplo, en adolescentes un deseo de impedir el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios previstos. 3. Un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales tanto primarios como secundarios correspondientes al sexo opuesto. 4. Un fuerte deseo por ser del otro sexo. 5. Un fuerte deseo por ser tratado como el otro sexo. 6. Una fuerte convicción de que uno tiene los sentimientos y reacciones típicas del otro sexo. B. El problema va asociado con un malestar clínicamente significativo en un deterioro social, laboral u otras áreas del comportamiento en el cual se ve afectado el funcionamiento de la persona. La identificación con el sexo opuesto no debe ser simplemente un deseo de las ventajas culturales percibidas propias del sexo opuesto, como por ejemplo, un niño que se dice quiere ser una niña solo porque así recibirá el mismo trato especial de su hermana pequeña, o es poco probable que tenga una disforia de género. En el diagnóstico de adultos se enfoca en determinar si existe una angustia significativa o un deterioro evidente de las áreas sociales, tanto laborales u otras áreas importantes del funcionamiento. La desconformidad de género no es suficiente para el diagnóstico. Muchísimas gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Daniel Castillo y curso el 12º trimestre en la Universidad de Yacambú y soy de la sección MB02. Y para finalizar les explicaré las posibles causas de los problemas asociados a la disforia de género y el tratamiento y abordaje con distintas técnicas. Inicialmente explicaré que por medio de la polémica y presión que se ha generado
a causa de los movimientos LGTB, en la comunidad científica se ha encargado de hacer un procedimiento de aclaratorias conceptuales en los términos que se explica como disforia, que no es nada más y nada menos que la incongruencia o malestar que entra dentro del margen del sexo biológicamente asignado, dejando un espacio en el cual esos malestares son significativamente relevantes en la función diaria de ese individuo, explicando así que no es una patología mental, sino un malestar a raíz de esa incongruencia. Y por general, este malestar puede también aparecer a causa de no alcanzar los recursos para el tratamiento hormonal o la cirugía de cambio de género. Es importante acotar de que no se debe confundir la disforia de género con términos como lo son el homosexualismo, la bisexualidad, heterosexualidad, entre otros. La causa dentro de lo que este aspecto social se encuentra inmerso está el factor el que determina una cifra de discriminación. Entre algunos está el acoso escolar a niños LGTB en superior en la escuela y colegios donde no se habla de este tema. También esto conlleva lo que es la depresión. El riesgo de padecer depresión es 6 veces más probable en la población LGTB. El abuso de drogas es 2 veces más probable que niños trans o LGBT consuman drogas, debido a que existe un gigante nivel de discriminación en estas poblaciones. La tasa de suicidios, a su vez, ya por el abuso de drogas, el aumento en la depresión, hace que las personas con disforia de género sufran un 44% de estos casos de suicidio. Bueno, dentro de lo que es el tratamiento de la disforia de género, hay varias técnicas en las que está la terapia conductual, la psicoterapia, terapia familiar, consejería parental, terapia grupal y estrategias combinadas con asistencia clínica. Estas medidas son utilizadas luego de haber hecho un riguroso y acentuado batiaje de pruebas en los que se determina que una persona realmente está padeciendo esta condición. Sin embargo, a pesar de que no en todos los casos es relevante, hay una probabilidad de que por medio de estas estrategias se haga una buena conducción. Se explica que en la población infantil, cuando se trata de niños con disforia de género, es más probable una mejor integración social en este individuo. A pesar de que están presentes estas terapias, la que más hace efectividad en este tipo de condición, es el tratamiento y abordaje en la reasignación sexual, que no es nada más y nada menos que la triada terapéutica, que se basa en la experiencia de vida real, el tratamiento con hormonal cruzado y cirugías de reasignación sexual. Como ya les vengo explicando, luego de ese diagnóstico exhaustivo y un agotamiento de baterías estratégicas se puede recurrir a la triada terapéutica. Esta triada va a encaminar a la persona trans a un proceso en el que se va a integrar a la sociedad como se desea ver en este momento. Pero es importante saber que este es un recurso que se debe tener seguridad antes de utilizarse, ya que tiene un alto porcentaje de riesgo y necesita un seguimiento profesional, porque no solamente significa riesgo el aplicarse esta cirugía, sino que posterior a esto hay un índice de personas que se han aplicado esta operación que luego se sienten arrepentidos de la misma, y al no tener vuelta atrás genera altos niveles de depresión y en la mayoría el suicidio. Por eso es importante tener en cuenta este punto y
hacer un énfasis también en que hay factores socioculturales que siguen discriminando a esta población y a su vez generan estos altos niveles de depresión en esta condición. Por eso, en la actualidad, para la ciencia y para la psicología sigue denotando un reto este tema que ha sido abandonado o desatendido por mucho tiempo. Gracias por su atención.